el puro hecho de saber que existen otros estados de conciencia es súper terapéutico, porque yo estoy en esta situación y el puro hecho de saber que pudiera vivirla en cualquiera de estas formas me abre posibilidades. Por ejemplo, digamos que yo estoy pasando por un divorcio y Ujú. desde la vergüenza, pues me estoy divorciando pues porque yo no soy suficiente. Desde la culpa me estoy divorciando porque él me puso el cuerno. Desde la apatía me estoy divorciando porque ya nada tiene Tiene sentido. sentido. Desde el miedo es porque nadie quiere estar conmigo, nadie va a querer estar conmigo. Desde el orgullo es porque él se equivocó, ¿no? O porque Y yo no voy a dar mi brazo a torcer. yo no voy a dar mi brazo a torcer. Desde el anhelo, pues porque él no tenía tanto dinero como yo quería. Y así nos vamos, ¿no? O sea, cada estado de conciencia tiene su manera de ver el mundo, pero luego llegamos a un lugar en donde estamos ya en estados de verdad. Por ejemplo, desde la aceptación, pues me estoy divorciando porque es lo que corresponde. ¿Cómo lo sé? Es lo que está pasando. Desde el agradecimiento, esto lo puedo vivir incluso con agradecimiento, o sea, como esa gente que lleva mariachi a la ceremonia de la firma del divorcio, ¿no? Puede ser hasta una Claro que hacen fiesta celebración. y dicen, claro, lo hacen como un festejo, ¿no? Bienvenidos a Voluta Podcast, un espacio donde desarrollaremos nuestra conciencia a través de conversaciones que nos recuerden en nuestro día a día que podemos experimentar y vivir la vida desde la inspiración. En cada uno de estos capítulos los invitaremos a reflexionar, cuestionar y descubrir cómo el momento perfecto está siempre a nuestro alcance. Bienvenidos a este nuevo episodio de Voluta Podcast, donde, como ya saben, esta temporada estamos compartiendo las enseñanzas de algunos de los autores, maestros espirituales que, bueno, nos han movido, de los cuales hemos tenido distinciones y enseñanzas. Y el día de hoy nos vamos a adentrar en el trabajo de el tío David Hawkins, David R. Hawkins, que es un autor que nos invita o nos muestra estos conceptos acerca de la verdad, de la falsedad, y que además nos muestra cómo, estando en estos lugares, nos vemos el mundo, nos vemos a nosotros mismos y bueno, nos plantea preguntas como cómo sería vivir fuera del control, la manipulación y la fuerza, y cómo sería vivir desde este lugar auténtico en nuestro ser, que es verdad. ¿Cómo estás, Homero? Ah, muy bien, y muy emocionado de hablar de este tema porque me gustan muchísimo las enseñanzas de David Hawkins. Para mí fueron un antes y un después. Sí, bueno, pues empecemos hablando del tío David. Bueno, David Ujú. Hawkins es este autor que además era psiquiatra y también se dedicó, bueno, dedicó la mayor parte de su trabajo a hacer como estas investigaciones acerca de los estados de conciencia. Tiene libros como Dejar ir, Trascender los estados de conciencia y en el que nos concentraremos mayormente el día de hoy, que es El poder contra la fuerza. Al igual que nuestros autores de los que hemos hablado anteriormente, bueno, ha vendido millones de copias de sus libros a lo largo de los años y sus libros o su obra ha sido traducida en más de 25 idiomas y pues tiene un following alrededor de todo el mundo, sobre todo de todas las personas que buscan entender los estados de conciencia y trascenderlos, ¿no? Ir escalando en estos estados. David Hawkins, bueno, entró también como en este mundo después de vivir como una experiencia cercana a la muerte cuando era joven y dice que, bueno, tuvo este momento como este despertar que lo llevó a la unidad y como a vivir la vida de una manera más auténtica. Y a partir de ahí, pues fue que empezó a hacer todo este trabajo de investigación acerca de los estados de conciencia, a escribir y bueno, a compartir sus enseñanzas. Fíjate Entonces, que ujú, una cosa muy interesante es que él tiene esta experiencia cuando es chiquito que se queda enterrado en la nieve porque vive en una de estas zonas donde no me acuerdo muy bien en qué zona del norte de Estados Unidos donde hay unas nevadas así muy fuertes y ahí él tiene como esta experiencia en donde sale del cuerpo, tiene como un momento en donde queda completamente rodeado de esta conciencia de unidad. Y a pesar de que tuvo esa experiencia de niño y como otros grandes despertares espirituales, empieza a crecer y se va mucho por la vía de la ciencia.
Entonces él se vuelve doctor y científico en psiquiatría, en investigación científica y se mete muy de lleno al mundo de la razón. O sea, como está como tratando de entender y mucho en la mente. Y a pesar de que tiene creo que tenía la práctica, el consultorio más grande de psiquiatras en Estados Unidos en ese entonces, y a pesar de que era muy reconocido y muy exitoso dando clases y teniendo esa consulta de psiquiatras, pues era miserable. O sea, creo que tenía 40 y tantos años y vivía absolutamente alcohólico, muy desesperado, en mucha depresión, pensamientos suicidas y ahí fue donde llegó a él el curso de milagros y tuvo un despertar por medio del curso de milagros y a partir de ahí empezó a estudiar muchas otras cosas. Por ejemplo, empezó a estudiar cómo sanar con el sonido, cómo se hacen los viajes astrales, estados alterados de conciencia, toda esa investigación, ¿no? Y a lo que llegó él fue sobre todo a esto de descubrir la parte que es primordial de su investigación, que es este, cómo nos empodera y nos desempodera estar en ciertas frecuencias, cómo la verdad nos empodera, cómo la falsedad nos desempodera, por medio del estudio se me fue la palabra, ¿cómo se llama? De la ciencia que mide cómo nos empoderamos. O sea, me quedé yo. Kinesiología, La sí. kinesiología, Psicología. exactamente. Yo también, yo. A ver. Que baja la información. Sí, la kinesiología. Por medio de la kinesiología, él empezó a hacer muchos estudios de cómo las personas se empoderan con la verdad y cómo con la falsedad. Simplemente con sostener un pensamiento que sea una mentira, que esté en la falsedad, te debilita. Y empezó a hacer estos estudios en el cuerpo de cómo se empodera o se debilita el cuerpo a través de la verdad. Ujú. Sí, fíjate, él básicamente, y me encanta porque aquí es como que se van embonando las partes del rompecabezas con lo que hemos visto con los autores y los maestros anteriores. Ujú. Él dice, bueno, hay dos tipos de energía, ¿no? Una es el poder y otro es o sea, las energías que nos empoderan y las energías que nos ponen así como en control, en fuerza, en resistencia y demás. Entonces, lo dividió en dos, que antes ya lo hemos visto y decimos, bueno, hay dos fuerzas, el amor y el miedo. Ahora lo vemos Eso. como, ajá, ahora lo vemos como el poder y como la fuerza. Y entonces los Ujú. dividió y a partir de ahí empezó a sacar como estas escalas o estas frecuencias donde entran cada una de nuestras emociones, ¿no? Y sí, de hecho, el estudio de la kinesiología creo que había surgido a principios de los 70 con otros doctores, pero David Hawkins empezó a trabajar con él. El estudio de la kinesiología empezó más bien como con sustancias, ¿no? Haciendo estas Ujú. pruebas de resistencia muscular para ver, no Eso. sé, qué alimentos, qué sustancias eran beneficiosos y nos daban como poder y cuáles nos debilitaban, ¿no? Nos ponían como en este estado de control, de fuerza, de represión, etcétera. Y después David Hawkins toma esto y dice, bueno, cómo sería adaptarlo a los pensamientos, ¿no? Entonces empieza a Ujú. hacer como estos experimentos donde pone a la gente a tener ciertos, o que se ubiquen o a que tengan ciertos recuerdos, ciertos pensamientos, y nos muestra cómo el cuerpo empieza a debilitarse o empoderarse con ellos, ¿no? Y entonces también empieza a desarrollar pues algunas técnicas y demás como para hacernos trascender o para hacernos subir en esa escala. Entonces, nos muestra y crea a través de eso una medición acerca de todos estos estados de conciencia que empieza desde lo más abajito con la vergüenza, ¿no? Hasta subir a lo más alto, que es la iluminación. Entonces, bueno, pues nos dice la vergüenza es el estado más bajito de energía en el que podemos estar y es como esta emoción donde nosotros nos sentimos o nos ubicamos en el de algo está mal conmigo, ¿no? Y es
un estado de conciencia que está así en el límite de llevarnos, dice él, a la destrucción. Algo que se me hizo muy curioso es que él decía, yo pensaba que el estado de conciencia más bajo era el miedo. Y dice, a través de todos estos análisis de kinesiología y demás, se dio cuenta que no, que la vergüenza era el estado de conciencia o el estado emocional más bajo en el cual se podía ubicar una persona. Claro, y sigue siendo miedo, es otra expresión del miedo, pero no el miedo como función, no el miedo como estadio de conciencia, sino como estábamos hablando en el capítulo anterior de el amor y el miedo, entonces a la falsedad se le puede llamar miedo, ¿no? Entonces todos los estados que estén por debajo de la verdad van a ser estados de falsedad, De miedo. estados de Ujú. miedo. Pero hay uno que es específico a lo que nosotros como emoción y como función le llamamos tener miedo, ¿no? O sea, que como el pánico o la ansiedad. Sin Ujú. embargo, hay aún más abajo que eso. Hay estadios, como bien mencionabas, la vergüenza, que es el estado en donde uno está más identificado con el yo. Fíjate que entre más en falsedad, más identificado con el yo. Y la vergüenza, que es el que está más abajo, el que nos desempodera más, es el estado que dice, hay algo malo conmigo. Imagínate, el estado más egoico, pues es el que más nos desempodera, porque es el estado de más falsedad, es donde estamos menos abiertos a percibir nuestra verdadera naturaleza, que es el amor, que es esa luz, que es ese lugar en donde estamos muy poderosos. Entonces, cada uno de estos estadios, luego le sigue la culpa, que es yo hice algo malo o él hizo algo malo, pues es un estado bien egoico. Y luego la apatía, en donde nada de lo que hago tiene sentido. Pues yo. El miedo, ay, te estoy en peligro, ¿qué me va a pasar? Bueno, otra vez completamente en Aunque, sobrevivencia. ajá, en sobrevivencia, pero también como que ya empieza a haber más, ya empieza a haber más movimiento, ¿no? Y empieza a haber un Sí, poquitito como de vamos escalando y hay una posibilidad más de subir, contrario a eso. la vergüenza y la culpa y la apatía, que, bueno, la vergüenza y la culpa que te hunden y la apatía, que es este lugar donde pues nada tiene sentido, o sea, nada de lo que yo haga, nada de lo que yo diga, nada tiene sentido. Y entonces llegamos al miedo y entonces aquí hay como diferentes maneras en las que el miedo se manifiesta, ¿no? Entre, como Mm. dicen, el o corro y escapo, o el me quedo paralizado, o el peleo, pero justamente, y aquí como que empieza a haber un poco más de acción, digamos, y sobre todo cuando vamos al el peleo o el escapo, bueno, ya hay un movimiento y ya hay un movimiento que nos puede llevar hacia arriba justamente en esta escala. Es maravilloso eso que dices, porque la escala, nosotros que somos seres tan visuales, ¿no? O sea, nuestra mente funciona con imágenes. Entonces, permitirnos con cada cosa, cuando uno se va volviendo acostumbrado a trabajar con los estados de conciencia, de la tabla de la conciencia de David Hawkins, que es esta tabla en donde él puso todo por niveles y le asignó como un número en la escala y le asignó como cuál visión del mundo hay ahí, cuál visión de la divinidad, qué tipo de emociones hay cada estado de conciencia, uno empieza a observar ya la vida y lo va poniendo todo en esa tabla y es muy funcional, es muy útil. Ahora, a lo mejor antes de tener esta herramienta de la tabla, uno diría, pero si me la he pasado llorando, ¿cómo puede ser que estoy mejor? Pues estás mejor, porque si estás llorando es un avance de cuando estabas en apatía que nada te importaba, o cuando estabas Mm, en vergüenza que estabas completamente cerrado a vivir tus emociones, ¿no? Entonces, lo que pareciera algo negativo, entre comillas, porque aún está en mucha falsedad, está en mucho ego de estar en esta depresión o en este luto, en realidad es un avance, es un abrirse hacia la vida que te moviliza. mm, Y si le seguimos el enojo o el orgullo, que parecieran como otra vez cosas muy negativas porque están en falsedad, en realidad son un avance, pero gigantesco de cuando estábamos en miedo. Por eso las personas, por ejemplo, aquí me voy a desviar hay un libro muy famoso que se llama The Velvet Rage, la furia de terciopelo o algo así, se podría traducir mm, en español, no sé cómo lo trabajaron al español, donde habla de los estadios en la vida de las personas homosexuales y cómo se vive una primera etapa absolutamente consumido por la vergüenza, o
sea, pudiéramos decir como en el closet o, no, o en negación, no poder aceptarlo, y luego pasas a una segunda etapa, que es la etapa del orgullo. Y fíjate cómo asociamos el mes del orgullo gay, el El mes. orgullo, porque es algo súper poderoso, que empodera muchísimo, porque estás muy en este soy yo, no voy a ocultar quién soy, estoy orgulloso de ser quien soy. Entonces, de la vergüenza, que es un nivel tan debilitante, pasar al orgullo, pues es gigantesco. Eso, pero luego este libro pone una tercera etapa, que es donde ya estás libre incluso del orgullo, donde ya eres como natural, como ya no necesitas ni siquiera ir al orgullo para comprobar quién eres, porque ya no es una compensación por la vergüenza, ya es simplemente la naturaleza de ser. Entonces así la tabla pues ubica la vergüenza en el lugar más bajo, el orgullo como entre la frontera, ahí donde ya estamos como coqueteando con estados más de verdad. Y luego ya la buena voluntad, el agradecimiento, el amor, la gratitud, la iluminación en esos estados de verdad en donde somos poderosísimos. O sea, ese es el empoderamiento, el camino al Sí. empoderamiento. Y fíjate que ahorita que hablas como de este cambio, que dices, bueno, tenemos el enojo y luego tenemos el orgullo y luego tenemos la valentía, ¿no? Que ya Eso. es el salto a los estados de verdad. Y a mí siempre me gusta, bueno, en español lo decimos valentía, pero en inglés es courage. Pero en Ujú. español, muchas veces la gente dice courage, coraje, pero en español tiene como estas, creo, dos Ambivalencia. connotaciones, ajá, ambivalencia, estas dos connotaciones donde está el coraje de me da coraje como en términos de enojo y tenemos entonces el Ujú. enojo que todavía está en falsedad, pero y es esta fuerza que es como más de fuego, ¿no? Como esta fuerza que te mueve, que te impulsa y que ya te da siento que el último empujón hacia adelante para saltar al courage, que además de poderlo llamar en español como el coraje de enojo, también es este coraje de valentía de voy por ello, Sí, ese es vamos el por eso, salto ¿no? cuántico, ahí es donde entras a la verdad y ahí es donde eres verdaderamente poderoso, porque ahí es donde se genera el cambio de percepción, ¿no? O sea, esa palabra que está como ambivalente, es maravilloso eso de que tenga esos dos significados, porque ahí es donde cuando ya pasas a la valentía, es donde ya tienes la voluntad de que las cosas sean como son. Y eso ya empieza a encaminarte hacia estados mucho más altos como la confianza, como la aceptación, como la buena voluntad. Y ahí uno ya no está solamente en el yo, ahí uno ya está agarrado de algo más grande que yo. Y eso empodera muchísimo, uno está alineado con la realidad como es. Por eso es tan valioso poder observar siempre toda acción, toda intención, todo momento que estoy viviendo, desde dónde lo estoy viviendo, porque lo puedo ver si está viniendo de un lugar de verdad o si está viniendo de un lugar de falsedad. Es muy fácil medir si está en falsedad porque me desempodera, me debilita, se siente mal. Y cuando está en la verdad, pues se empodera muchísimo, se siente muy bien, me da paz, me da tranquilidad, me da, es anabólico. Me genera como va en pos de la vida, ¿ves? Está en pro de la vida. Sí, y lo bonito de todo esto es que no nada más me empodera a mí, ¿no? Eso. Empodera a todos los que están alrededor. ¿Cuántas veces nos sentimos cuando llegamos a algún lugar y alguien está como en alguno de los estados de conciencia abajo y dices, híjole, este tiene una vibra bien pesada, y le sacas la vuelta, pero ¿qué pasa cuando llegas y conoces a una persona o ves a una persona que está en un estado de conciencia elevado? Ah, ¿Qué es lo que sucede? Atrae, pero además es contagioso. Es contagioso, permea en ti, permea en los demás, ¿no? Y entonces también está estas pues mediciones que también hicieron donde dicen, bueno, o sea, cuando tú subes de estado de conciencia y entras en estos estados de conciencia de verdad, puedes afectar, obviamente de manera beneficiosa o positiva, hasta 90,000 personas. tal cual. Y también, por ejemplo, en el libro muestra muchísimos ejemplos de la vida real de las relaciones, de películas, de música, y nos muestra, por ejemplo, a los, bueno, líderes, por ejemplo, en el términos de política, dice, bueno, tenemos a un Hitler que llevó a su país a través de
a través de la fuerza, ¿no? A través del miedo, a través del terror, a través de... Ujú, ¿Y cómo resultó eso? Cuando por el otro lado ves a líderes como Martin Luther King o ujú. Gandhi, que desde estados elevados de conciencia lograron mover masas y lograron llevar o llegaron a lograr cosas súper grandes a través de estados de conciencia más elevados, ¿no? De estar en el poder, porque el poder no necesita ser defendido. La verdad no necesita ser defendida. La fuerza sí. Por ejemplo, cuando algo es verdad, uno simplemente lo dice y no lo necesita estar comprobando ni nada porque por sí solo se sostiene. Pero cuando algo es falso, uno tiene que convencer mucho, gritarlo muy fuerte, decirlo de muchas maneras para tratar de convencer. La verdad por sí solita sale, aunque esté así, tranquilita, centrada, calladita. El ruido, el griterío es para cuando es una mentira, ¿no? Uno mismo, hay gente que dice, cuando digas una mentira, que sea sencillita para que la puedas sostener, porque cuesta mucho trabajo estar en una mentira y te desempodera y te mete en la vergüenza, te mete, o sea, pero en cambio, decir tu verdad es lo más sencillo del mundo. No necesitas andarte con artimañas ni nada porque simplemente es, ¿no? En el ejemplo de Gandhi, con la no violencia, no era necesario entrar desde el miedo, no era necesario entrar desde la rabia y el ataque, porque al estar centrado en una verdad mayor, que es nuestro derecho a la libertad, nuestro derecho a ser iguales, nuestros derechos humanos. Desde esa verdad, con ese no violencia, sin entrar a la guerra, independiza a toda una nación del imperio que era el más poderoso del mundo. Entonces, así es el poder del poder, ¿no? En donde es como analogía, como decíamos la semana pasada con el curso de milagros, pues la luz. Pues es que la sombra nunca va a poder contra la luz, porque si tú prendes un cerillo en medio de la oscuridad, ilumina todo el cuarto. Pero si este cuarto está iluminado, es imposible que aquí entre la sombra a ganarle la luz, ¿no? Es así lo mismo con el poder. El poder por sí solo, como su naturaleza es iluminar, pues es lo más fuerte que hay, es lo más poderoso que hay. La fuerza, como es ausencia de ese poder, es una ilusión, como lo que decíamos del miedo, pues nunca va a poder contra el poder, ¿no? Es simplemente una confusión. Ahora, la tabla nos da muchas herramientas de cómo el lenguaje, de cómo las situaciones, de cómo las creencias son para cada estado de la tabla y cómo proyectamos el mundo. Por ejemplo, si yo estoy en un estado de culpa, donde la culpa es real, porque otra vez, estos estados están en falsedad, no son reales. Si estoy en un estado en donde la culpa es real, pues ¿qué es lo que voy a buscar? A alguien que tenga la culpa, ya sea yo o el otro. Y entonces el fenómeno de la proyección va a estar fuertísimo. Yo necesito un culpable para poder estar yo aventando la culpa, ¿no? ¿Y qué voy a proyectar, por ejemplo, en la vida o en la divinidad? Pues una divinidad o una vida culposa en donde se castiga, en donde alguien tiene que pagar por las consecuencias, en donde el perdón no es posible, ¿no? Y entonces, para poderme crecer a un lugar más cercano a la verdad, voy a tener que empezar a ver la inocencia en mí y en el otro. Y entonces empiezo a darme cuenta de la naturaleza misericordiosa de la vida y de la divinidad. Y desde ese lugar es que ya no existe la culpa, ya no existe el castigo, ya ni siquiera es necesario el perdón, porque ya estamos en un estado mucho más grande. Entonces, todas las situaciones que pasan en nuestra vida las podemos empezar a poner en estos lugares. Una de las cosas que veo mucho es que la gente, cuando no tiene este tipo de herramientas de dónde colocar qué cosas, a dónde pertenece cada situación, dice, no, 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 es que el perdón es lo más importante. Y luego otra persona llega con, es que el perdón ni siquiera es necesario porque no existe. Y entonces empieza aquí uno con que, ¿cuál es la verdad? Ok, es que todo pertenece a un nivel de la realidad. Por ejemplo, en el nivel de la culpa, pues ahí existe el castigo. Pero en el nivel
de el amor, pues ahí existe ya la inocencia, ya ni siquiera es necesario el perdón, ¿no? Entonces, pero en la valentía, O ahí la voy a tener, gratitud incluso. o la gratitud, ¿no? Entonces es como ir poniendo a qué piso pertenece cada cosa, ¿no? Entonces ahí te puedes dar cuenta que la conciencia que todo incluye tiene un lugar para todo. Y entonces ya no te necesitas andar con qué es esto o es el otro. Es todo, nada más que depende de cuál nivel de la realidad estamos hablando. Ujú. Y también en dónde estamos decidiendo estar, ¿no? Lo hemos visto, Eso. digo, los vimos en los capítulos pasados. ¿Por qué? Porque, bueno, yo me ubico en los diferentes estados de conciencia, depende de lo que estoy pensando, de lo que estoy interpretando, de lo que estoy percibiendo y lo que estoy interpretando acerca de algo y la historia que me estoy contando acerca de algo. Lo vimos cuando hicimos el capítulo de Byron Katie, ¿no? Entonces existen un millón de historias que yo me pude haber contado acerca de un hecho en particular. Y la historia, dependiendo de la historia que yo me estoy contando o la versión de esa historia de ese hecho que yo me estoy contando, es que me ubico en los diferentes estados de conciencia. Entonces, pues también es una elección, ¿no? A veces elegimos ponernos y abrirle la puerta al ego y ponerle la alfombra roja al ego para que entre y se agarre de ahí y se ubique en estos estados de falsedad. Pero también, pues existen estas otras versiones como más amables, más amorosas, más compasivas, donde yo puedo elegir ubicarme, ¿no? O, cuáles yo decido creer y que me van a ubicar en estados de conciencia más altos. Y ahorita volvemos también a las enseñanzas del curso de milagros con lo que decías de ver la inocencia en mí y ver la inocencia en el otro, o tratar de ver las cosas desde una manera diferente, ¿no? Y la semana pasada decíamos, bueno, ¿cuál es una de las oraciones principales del curso de milagros? Es como, permíteme ver las cosas de una manera diferente o permíteme ver las cosas de la manera que las ves tú. Y si nos Mm, dirigimos al universo o a Dios, cualquiera que sea, o al poder superior, bueno, ese poder superior nunca nos va a llevar a la falsedad, por el contrario, nos va a llevar a la verdad y nos va a poner en esos estados de paz, ¿no? Que además como es el el último fin de uno, o sea, ¿qué es lo que queremos realmente? Es estar en paz, es lograr esta paz. Entonces, en el momento en el que yo me abro esta posibilidad y me pongo en esta disposición de dejar mm, entrar este poder y de poder ver las cosas de manera diferente, es que también yo puedo subir a estos o claro. escalar en estos estados de conciencia. David Hawkins también dice que cuando tenemos una emoción, siempre hay como que indagar un poco en ella y dice así como que, ¿cuál es la emoción que realmente me estoy limitando y que no quiero ver? Porque por lo general a lo mejor decimos, ay, bueno, pues estoy enojado, pero bueno, ¿qué hay ahí, no? Y tiene estos ejercicios, sobre todo que vienen en el libro de Jarir, donde permite explorar, sentarte y explorar cuál es la emoción que está abajo de la emoción, ¿no? Y también dice, bueno, hay cuatro maneras en las cuales nosotros manejamos nuestras emociones y dependiendo de cómo manejamos nuestras emociones también dependerá de qué tan, digamos, fácil o difícil es movernos de un estadio a otro, porque dice, bueno, hay veces que suprimimos, ¿no? Suprimimos Mm, nuestras emociones, que eso lo hacemos de manera consciente, así como de que no la quiero ver, no le quiero hacer caso, esta emoción, hazte para allá, que en este momento no me funcionas. Dice, por el otro lado está la represión, que se sucede de manera inconsciente, ¿no? Como que nuestra mente decide ponerlo allá en un cajón, no es que yo lo decida, sino que nuestra mente lo guarda por allá, pero siempre queda ahí, sobre todo con estas dos maneras de manejar nuestras emociones, lo que sucede es que se quedan ahí y se van juntando y luego termina como olla de presión o como cuando tienes un refresco y lo agitas y luego lo abres va a haber un momento en el que van a salir y explotar, dice. Otra manera en la que manejamos todas nuestras emociones es la expresión y a veces decimos, ay, bueno, expresar es bueno, pero también depende de la manera en lo que lo hacemos, ¿no? Em, y por último, pues la proyección, lo que estoy proyectando allá afuera y sobre todo porque, eh, bueno, David Hawkins y los otros autores que hemos visto nos dicen, todo aquello que yo estoy pensando y todo aquello que está sintiendo lo voy a sacar, lo voy a salir a ver afuera, lo voy a, ujú. lo voy a manifestar. Entonces, qué importante también es eh,
ver cuál es la manera en la que nosotros manejamos todas nuestras emociones y también como empezar a hacer prácticas y buscar maneras en las cuales yo puedo manejar esta energía a mi favor y que me permita moverme del lugar Tal y cual, avanzar. fíjate que Ujú, el puro hecho de saber que existen otros estados de conciencia es súper terapéutico, porque yo estoy en esta situación y el puro hecho de saber que pudiera vivirla en cualquiera de estas formas me abre posibilidades. Por ejemplo, digamos que yo estoy pasando por un divorcio y ujú. desde la vergüenza, pues me estoy divorciando pues porque yo no soy suficiente. Desde la culpa me estoy divorciando porque él me puso el cuerno. Desde la apatía me estoy divorciando porque ya nada tiene Tiene sentido. sentido. Desde el miedo es porque nadie quiere estar conmigo, nadie va a querer estar conmigo. Desde el orgullo es porque él se equivocó, ¿no? O porque Y yo no voy a dar mi brazo a torcer. yo no voy a dar mi brazo a torcer. Desde el anhelo, pues porque él no tenía tanto dinero como yo quería. Y así nos vamos, ¿no? O sea, cada estado de conciencia tiene su manera de ver el mundo, pero luego llegamos a un lugar en donde estamos ya en estados de verdad. Por ejemplo, desde la aceptación, pues me estoy divorciando porque es lo que corresponde. ¿Cómo lo sé? Es lo que está pasando. Desde el agradecimiento, esto lo puedo vivir incluso con agradecimiento, o sea, como esa gente que lleva mariachi a la ceremonia de la firma del divorcio, ¿no? Puede ser hasta una Claro, que hacen fiesta celebración. y dicen, claro, lo hacen como un festejo, ¿no? Claro, Claro, o desde el amor y desde el desde el agradecimiento amor de, porque es lo va más subiendo, amoroso. Sí, claro, porque esto es lo mejor para mí y para ti. Como te y amo, para quiero que ti. seas libre y quiero quiero también lo mejor para mí. O sea, entonces Esta el frase puro de hecho. yo quiero lo que tú quieras, ¿no? Yo quiero lo que tú quieras. Y el puro hecho de saber que están esos estados de conciencia que son invitaciones, eso ya es terapéutico. A veces incluso funciona decir, ¿cómo viviría esta situación tal persona? ¿Cómo por ejemplo, a veces imaginarte, ¿cómo viviría esto de Cartole? ¿Cómo viviría esto Byron Katie? ¿Cómo viviría Claro. esto Gandhi? ¿Cómo viviría esto, no sé, tal persona? A lo mejor tú conoces a alguien que es muy valiente, a lo mejor tu hermano es súper valiente. ¿Cómo viviría esto mi hermano? ¿No? Simplemente saber eso te amplía tu conciencia, tu visión, aunque decidas no hacerlo, pero ahí hay espacio, porque le estás dando a la verdad, a que no solamente es esto que yo sé, sino que existen otras cosas, ¿no? Y para mí una de las cosas muy bonitas de ver la conciencia de esta manera es la analogía de el radio, de esas como radios antiguos que tenían no me acuerdo cómo se llama, un botón así, un La, círculo para la manijita, sí, sí, la sí, la manijita, no manijita. sé cómo se Ajá. llama, ese tornillo, no sé cómo se le diga, pero que tú le vas cambiando hacia qué frecuencia vas a estar y te pones en el 102.9 o en el 97.3. Cada estado de conciencia es así. Si yo me pongo en el 20 de la vergüenza, ahí va a haber una música que pertenece a ese nivel, ahí va a haber pensamientos como... No eres suficiente, mírate qué feo cuerpo, es que nunca vas, es que los otros son mejores. Bueno, pensamientos de la vergüenza, hay algo malo conmigo, ¿no? Si yo le cambio la estación y me meto, por ejemplo, a la apatía, va a ser nada, nada y nada tiene sentido, ni para que lo hagas, qué caso tiene, mejor quédate aquí en la cama, no salgas nunca, qué caso tiene hacer cualquier cosa, ¿no? Y entonces tú le sigues dando y llegas, por ejemplo, a la gratitud, bueno, qué dicha de levantarme esta mañana, mira todas las cosas que están a mi favor. Mira qué universo tan amoroso, mira cómo la gente siempre está conectada y queriendo hacer lo mejor que pueden. ¿Sí me explico? Hasta que estamos viendo constantemente la música, la sinfonía de cada estado de conciencia. Entonces, cuando te visitan ciertos pensamientos, digamos que te llega un correo del trabajo y te dices, esta persona me está atacando. Bueno, pues ese ya es un indicador, porque ese pensamiento pertenece al estado de la ira, ¿no? Al estado del ataque, de la defensa, de déjame, me peleo, ¿no? Déjame, me protejo, ¿no? Bueno, pues es un lenguaje de guerra. Es que está ahí bailando entre el miedo y la ira, ¿no? Entonces uno empieza a hacer esa conciencia, es decir, a ver, espérame, este pensamiento, si estoy en un lugar en donde suena
la música de ese estado de conciencia, bueno, ¿qué acciones puedo tomar? ¿Cómo puedo hacer conciencia para cambiar de ese estadio? Y el puro hecho de, ya sea como las herramientas que decías, pedir ayuda a un poder superior, hablarlo con alguien, observar que es una opción estar ahí, que hay otros lugares en donde pudiera estar, ya me ayuda a hacer un cambio, a estar en un lugar que me empodere más. El simplemente hecho de tomar conciencia de que este lugar en el que estoy me está desempoderando, que hay algo falso y que hay un lugar más verdadero que es a lo que me invita a la vida. Sí, y además, también reconocer que está bien estar en cualquier, o sea, Sí. es válido estar en cualquiera de estos estadios, ¿no? Porque no es posible estar, digo, en términos de cualquiera de nosotros humanos, vivir en un estado de conciencia elevado y en el mismo estado de conciencia, no sé, de en paz, el 100% del tiempo. Entonces, por ahí de repente hay estas frases de, bueno, a veces está bien no estar bien, pero también es reconocerlo de, a Ujú. ver, ¿qué estoy sintiendo? Y David Hawkins habla de esto, o sea, de dejarte, y los otros autores de los que hemos hablado también, de dejarte reconocer la emoción, lo que estás viviendo y darle cabida y vivir esa emoción, pero también no quedarte estancado en la emoción, ¿no? O sea, está bien, ahorita estoy enojado y vivo este enojo mm, y vivo este enojo en este momento, pero no me voy a quedar en enojo para siempre, ¿no? Como hay muchas personas que, no sé, se pelean con alguien, tienen una situación con alguna expareja, con algún familiar y demás, y lo arrastran, pero por años, por décadas, y no lo sueltan algunos hasta morirse, ¿no? Entonces, es sí, reconocer en este momento, estoy en este lugar, estoy en este estado de conciencia, estoy viviendo estas emociones y vivirlas y darles la cabida en ese momento, pero también no quedarme estancado ahí, ¿no? Y reconocer, como dices tú, a ver, bueno, ahorita estoy aquí, ¿cómo sería estar en estos otros lugares? Y también elegir y hacer lo que nos toca hacer para movernos del lugar. David Hawkins en el libro de dejar ir tiene esta pues práctica que dice de dejar ir y entonces consiste en simple, es un tipo de meditación donde llegas y te sientas, respiras y dejas que la emoción llegue y te das permiso de vivirla y te das permiso de estar ahí y de que esa emoción te enseñe si hay otra emoción. Y dice, no es tanto concentrarte en el pensamiento, sino concentrarte en la emoción y dejarte eh, que llegue a ti y que te enseñe lo que te tenga que enseñar. Y entonces, si va a haber enojo y si va a haber culpa y si va a haber vergüenza, es darles cabida, darle cabida y darle su espacio y después soltar, dejar ir y liberar. Y es que Eh, ahí está Ujú, pasando una cosa muy interesante, que es que al hacer, primero, al notar, al hacer conciencia que estoy en un lugar que no me está gustando, que no me está empoderando, que estoy en un lugar que se siente mal, estrés, falsedad, apatía, depresión, lo que tú quieras, ¿no? Culpa. Y en esa permisión, en ese tener la valentía y la voluntad de experimentarla, pues estoy entrando a la valentía, que es un estado que está en contacto con la verdad, es la puerta de la verdad, ¿no? ujú. Y al Es el empezar, primer pasito, ¿no? es el primer paso, claro está. Y entonces eso ya es un súper avance, porque antes estaba encerrado a lo mejor, no sé, en el miedo. Bueno, si me permito y tengo la valentía, la voluntad de, ok, estoy dispuesto a sentir el miedo. Bueno, ya ahí me pongo valiente y ya empieza a empoderarme. Luego empieza a entrar la buena voluntad de poder estar en ese lugar y luego empiezo a llegar a la aceptación de lo que está presente en esa permisión. Y la aceptación, pues es súper poderosísima. Entonces ya es otro mundo. A pesar de que han pasado solo unos segundos, a pesar de que parece no haber cambiado nada, todo ha cambiado porque yo ya estoy habitando otro estadio de conciencia que está cercano a que está más bien en la verdad y que es más cierto, que es más honesto,
que es más cercano a la naturaleza de lo que soy. El español tiene esta cosa súper interesante del ser y el estar. En inglés, pues es being, ¿no? Pero Ajá. en español tenemos el ser y el estar. Nosotros ponemos estos estadios. Estoy triste, estoy enojado, estoy contento. Bueno, pues son estados transitorios. Nosotros tenemos las emociones como van y vienen y cambian y los pensamientos van y vienen, pues hay una transitoriedad de esos estadios. Pero también hay algunos en donde como que estamos habitando a pesar de que esté cambiando constantemente las emociones y los pensamientos. Digamos que a lo mejor como estado de conciencia en donde yo habito, a lo mejor yo vivo en el enojo, ¿no? No que yo tenga siempre la emoción del enojo y los pensamientos del enojo, sino como que hasta ahí es donde está mi nivel de conciencia. Esa es como le podemos llamar mi línea base, como que ahí es donde estoy ahorita en mi estadio más permanente, aunque no es permanente, de dónde voy en mi desarrollo de conciencia. Conforme yo voy haciendo saltos espirituales, trabajo espiritual, veo más la naturaleza del ser, pues voy creciendo en esa tabla de conciencia y a lo mejor yo llego a vivir en un estado de neutralidad. Bueno, eso es la labor de una vida y eso no quiere decir que si yo vivo en neutralidad no vuelva a pasar por momentos de tristeza, de vergüenza, de culpa. Claro, porque esa es los estadios que son transitorios. Entonces es una danza entre el ser y el estar, el ser y el estar, y cada vez vamos logrando más conciencia. Entonces, cada quien preguntarnos, ¿no? En dónde es donde habito y hacia dónde bailan mis emociones. Para mí me gusta hacer la referencia a un elevador, ¿no? Como que me elevo, me bajo, me elevo, me bajo. O sea, me creo este pensamiento y me bajé al sótano de la culpa porque me puse a culpar al otro o me puse en autoexigencia o a criticarme mucho. Bueno, pues estoy en un lugar que la verdad no me funciona, es muy bajo, me estresa mucho, me quita mucha energía y es pura mentira. Entonces ahí es como que, déjame regreso a la neutralidad, déjame regreso a la aceptación, ¿no? Con las herramientas como la que decías, ya sea cuestionar nuestros pensamientos, ya sea aceptar, ya sea meditar, ya sea orar. Hay tantas herramientas para estar en nuestro estado más verdadero, que es esa luz. Y justo fíjate que David Hawkins también, entre las otras cosas que dicen, es como la meditación diaria, Ana, como esta manera de conectarnos conectarnos con nuestra verdad, conectarnos con la paz y estar en unidad. Y es también una práctica que vemos que todos estos maestros también siempre aconsejan. Dedicarle un momento a la meditación, y ya hemos dicho, la meditación no es sentarme en flor de loto y así, hay muchísimas formas de meditar que cada quien elegirá la que más le funcione, pero sí es una manera en la que te ayuda a accesar estos estados de conciencia sin, sí, a conectarte con estos estados de conciencia y que pues a lo mejor es una práctica que realmente necesita, vaya la redundancia, esta práctica para poder llegar ahí, ¿no? Hay veces que dicen, no, es que yo no me puedo sentar a meditar y porque empiezo a pensar y a divagar y digo, hay muchos tipos de meditación, pero aparte también es buscar estas maneras de hacer esta práctica de dejar ir, hacer una meditación, hacer una práctica de agradecimiento, que las prácticas de agradecimiento, bueno, eh, te llevan a estos estadios de amor y sobre todo de amor incondicional y de aceptación, ¿no? De aceptar lo que está sucediendo. Y aceptar lo que está sucediendo muchas veces también decimos, no, es que no, es como darme por vencido y como... eh, eh, y no, en realidad es aceptar que lo que es lo que tiene que estar sucediendo y que está bien y que es lo que en este momento requiero. Y me trae a esto que decíamos el episodio pasado, donde nos dice, eh, la magia es como decirle al universo, decirle a Dios, quiero esto y lo quiero en este momento y lo quiero así. Y el milagro es decir, bueno, qué es lo que necesito? ¿Qué es lo que tú quieres para mí? Y cómo yo puedo trabajar con ello y para ello, ¿no? Tal cual, fíjate que él tiene un libro muy bonito que se llama Live Life as a Prayer, vivir la vida como si fuera una oración. Entonces, como es mucho esta
vía contemplativa de que todo lo que está sucediendo es una oración. Me recuerda lo que decíamos en el episodio pasado de que Einstein decía, hay dos formas de ver el mundo, donde todo es un milagro y donde nada es un milagro. Bueno, así todo es una oración, porque todo es una relación con el poder superior. Siempre estamos en comunicación con eso que nos empodera, con la fuente. ¿Qué tan buena está esa comunicación, Diego? Y no sé si buena sea la palabra, pero qué tan funcional está esa comunicación. ¿Qué cosas me estoy poniendo como filtros para separarme de esa fuente? Y son ilusorios, ¿no? Entonces hay maneras. Por ejemplo, una de las cosas más sencillas que uno puede hacer es simplemente decir gracias, 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 gracias. Y empieza a entrar a otro estadio de conciencia, porque, o incluso puedes ir caminando y con cada paso dar gracias, con cada paso, entras a otro estado de conciencia. Es así de sencillo, es simple en realidad. Es otra vez el poder, es tan poderoso que un pequeño acercamiento a tener la voluntad de tener voluntad es, bueno, cuántico, pero nosotros tenemos Sí, libre albedrío de poder estar en el estadio que queramos estar, ¿no? Mediante las herramientas del ego, que es comprobar, ¿no? Yo quiero comprobar que el mundo es así, que hay un culpable, que alguien tiene que pagar, que nadie se va a salir con la suya, que yo soy la pobre víctima, que esto no me... Bueno, pues ahí yo tengo la libertad de permanecer en ese estadio, pero hay un poema de Rumi que dice como que ¿por qué estar encerrado cuando las puertas de la jaula están completamente abierto. abiertas, ¿no? Sí, y volvemos eh, a esto de abrirme primero a ver y abrirme a todas las posibilidades, ¿no? Ver que tengo un número infinito de posibilidades que me pueden llevar a vivir esa vida que yo quiero. A veces le damos pues le damos, vaya, demasiado poder al ego y no nos damos, sí, y nos enfrascamos ahí y no nos damos la oportunidad de ver que eh, hay muchísimas otras opciones y hay muchísimas otras posibilidades. Como dices tú, bueno, me niego a ver que la puerta está abierta o no volteo a ver la puerta, pero la puerta está ahí y está abierta y está listo para que yo salga. Y ahorita que hablabas de la paz, se me vino esta frase de David Hawkins que dice, bueno, la paz es inmutable ante lo que sucede en el mundo exterior. Entonces, pues ¿dónde quiero estar yo? Quiero estar en la paz y cuando llegamos a esos estados de paz, bueno, pues realmente te das cuenta que esa es, dirían, la verdad verdadera y que no hay más, ¿no? Y pues don- nos damos cuenta que todo esto es un proceso y como dices tú, hay subidas y hay bajadas y hay subidas y hay bajadas, pero yo creo que también cuando ya has vivido y ya has experimentado esos estados de conciencia dices, híjola, pues, a ver, estar aquí abajo se siente así, está bien, a lo mejor me doy chance un ratitito, pero pues la verdad es que me gusta más, la vista está más padre desde los pisos de arriba, entonces, bueno, pues elijo subir. A veces la subida va a ser, bueno, como subirte al elevador y a veces va a ser como subir las escaleras, pero bueno, yo ya sé que allá arriba la vida se ve de una manera diferente y aceptar eso, o sea, aceptar que, pues, que la vida son ciclos y que la vida está hecha de cambios y que la vida está hecha de movimientos y que va a haber de todo y que también es como lo que nos ensalza y nos da el condimento de la vida y que además todo lo que vivamos y todo lo que pasemos, pues es una enseñanza. Y David Hawkins realmente hace como esta invitación, dice, bueno, la paz se puede lograr a través de vivir estos procesos de autoconocimiento. Entonces, necesito conocerme, necesito conocer, vivir todas estas experiencias, dejarme vivirlas, vivir todas estas emociones para poder llegar a nuestro objetivo final, que muchos dicen es ser feliz, pero en realidad pues es vivir en paz. Sí, y cuando uno vive en paz, es poderosísimo porque nada te mueve. O sea, yo creo que todos hemos tenido referentes de estas personas que dices,
wow, qué paz, qué persona tan poderosa que no se inmuta ante lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, porque está conectado con lo que es verdadero, que nada real puede ser amenazado, ¿no? Es como lo que nos Ujú. decía el curso de Por milagros. supuesto. Ahora, el ego va a hacer de todo por mantenerse a flote y con mantenerse con vida, porque el momento en que uno empieza a cruzar a los umbrales de la verdad es la muerte del ego. Y la cosa aquí es que cada vez que tú vas teniendo más conciencia, o sea, cada vez que se devela, que se desvela luz, ya no puedes no ver lo que ya viste. Entonces eso tiene como un cierto sentido de responsabilidad. Entonces, cada vez que tú ya estás en un lugar, por ejemplo, que alcanzaste un nivel de buena voluntad, de paz, de aceptación, la caída también cada vez es más de más alto, porque ya Mm, sabes, ya tienes el conocimiento, ya tienes la conciencia de la posibilidad que estás decidiendo no tomar. Esto no, que no se ha escuchado como culpa pero simplemente es como que hay gente que dice, pero ¿cómo si yo he hecho tanta conciencia, he hecho tanto trabajo en mí misma? ¿Cómo puedes sentir que me sienta ahora peor que antes cuando no me importaba esto? Claro, porque ya tienes más conciencia, ya eres más consciente de, estás más acostumbrado a vivir en un estado de muchísima más luz. Entonces estás más mm, consciente de la inconsciencia, por decirlo así, ¿no? Entonces, exactamente. y también una de las cosas que explica David Hawkins es el concepto de eh, getting high, ¿no? De drogarse, por ejemplo, ¿no? De las personas que quieren escapar de algún estado, pero digamos que una persona que vive con un estado de conciencia muy bajo, donde viven en la culpa siempre y se les hace insoportable ya vivir en tanta culpa, está enquistado ya, está uno ahí en ese estado está habitando en ese estado, y de repente un día descubren, no sé, algunas pastillas que, los dejan subir un ratito a la apatía porque ya no sienten nada, ya nada importa nada. Entonces, ese estado que cuando yo estoy a lo mejor en un estado más avanzado de conciencia, bajar a que nada signifique nada, que todo sea apatía, pues es horrible. Pero si yo estoy en un estado de la culpa, ese estado es un incremento, se siente mucho mejor porque estoy más cercano a la verdad. Entonces, el ego va a decir, yo quiero más de esto. Yo quiero más de sentirme como se sentía estar sin que nada me importara nada, ¿no? Pero luego, pues eso tiene su precio, porque estoy, en vez de yéndome a la verdad, estoy tratando de hacer magia o estoy tratando de hacer trampa o estoy, bueno, es una adicción, ¿no? Estoy en falsedad porque le estoy dando el poder a lo que no es el poder, se lo estoy dando a una sustancia. Esa es una mentira. Entonces sí, estoy grabando una mentira a un nivel más alto de conciencia. ¿Me explico? Entonces, así es como se genera una adicción. Pero cada vez que nosotros conocemos un estadio más grande, digamos que de repente tú tienes un Satori en donde de la nada tienes por gracia o por lo que sea una experiencia de sentirte en paz absoluta. Bueno, vas a querer continuar viviendo eso de una otra manera y se te va a llevar al alma a querer experimentarse en paz otra vez. Por eso estas personas como nosotros que estamos en estos caminos de búsqueda de la verdad, de sentirnos como cada vez más en congruencia con nuestro verdadero ser, es porque tenemos estos momentos donde es como que, sí, la paz, yo quiero volver ahí, yo quiero regresar a ese lugar que es mi verdadera naturaleza. Por eso a mí me encanta esta herramienta porque nos da como una imagen muy visual, como una herramienta muy visual de podernos posicionar en ese lugar. Sí, qué lindo. Y además, em, es, sí, el otro día platicábamos justamente esto porque yo te decía, bueno, pero por qué esta vez esta situación se siente tan fuerte? Y justamente platicábamos, bueno, porque ya hemos estado arriba, si a lo mejor antes llegaba la valentía, pues bueno, bajar el miedo, pues era una distancia más cortita, ¿no? Pero ahora que ya hemos llegado a experimentar por momentos el amor incondicional o la alegría o la paz, cuando, bueno, bajas al miedo o así, bueno, la distancia es como mucho mayor y se siente más fuerte. Y claro, dices, no, pues, sí, como dices tú, yo quiero volver allá arriba. Aquí como que, Sí. pues
no me gusta tanto, ¿no? Quiero regresar ahí. Y entonces, pues yo creo que podríamos cerrar con esto, con esta invitación que nos hace em, el tío David de conocernos a través de nuestros estados de conciencia, de conocernos a través de nuestras emociones y de hacer este trabajo de autoconocimiento para poder movernos del lugar y para poder llegar a nuestra verdad y a nuestra verdadera esencia y dejar de vivir tanto en ese control exterior y en eso basados en todo lo que sucede afuera y más vivir desde el interior, desde la autenticidad y dejarnos ser más que hacer y más que tener. Tal cual. Y yo les haría la invitación a imaginarse como ese radio de en dónde estoy posicionado en este momento, qué frecuencia estoy transmitiendo en este momento, qué frecuencia estoy recibiendo en este momento. Esta sinfonía pertenece a la valentía, esta sinfonía pertenece a la culpa, pertenece al miedo, pertenece a la gratitud, y ahí es donde está nuestro poder, en poder decidir. ¿Cómo quiero vivir este momento? Porque tenemos Ujú, toda la libertad de cambiar de estación y de estar en una ujú. estación en donde estamos sumamente poderosos y donde podemos ser lo que es nuestra verdad naturaleza, que es amor, y compartir con el mundo esa luz. Porque cada uno de nosotros, entre más conciencia hacemos, más estamos compartiendo eso con todo lo que existe, porque estamos cada vez más cerca de lo cual es nuestro propósito, que es estar en nuestra verdad naturaleza del ser. Entonces, pues bueno, esa es la invitación a checar qué sinfonía estamos transmitiendo y recibiendo como si fuéramos ese radio. Ah, claro, y también, bueno, darnos chance de sintonizar otra estación, eh, pues en estados de conciencia más elevados, ¿no? A ver, ¿dónde estoy Ujú. ahorita? Y bueno, vamos a experimentar cómo sería ponernos en estos otros lugares, ¿no? Y a lo mejor también es una experiencia que nos invita a la curiosidad y a la creatividad. Y bueno, la curiosidad y la creatividad, pues también nos llenan de todos estos estados de emoción y de alegría. Y bueno, a través de este juego, pues podemos experimentarlos y darnos cuenta dónde es que queremos estar y dónde es que podemos estar, porque es una posibilidad si nosotros lo elegimos así. Y Tal también, cual. Fíjate que, perdón que te interrumpa, pero ajá, la forma más fácil, más sencilla que tenemos a nuestra disposición es gratitud incondicional. Cuando estamos agradecidos por todo lo que sucede, no por lo que me gusta y lo que no me gusta, por lo que quiero y lo que no quiero, no, en estar en gratitud incondicional. Gracias por esto, gracias por esto, gracias por esto, y gracias por esto, y gracias por esto, y gracias, 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 gracias. Pero esa es como el shortcut, como la vía rápida, la vía express, la vía a la velocidad de la luz de subir en un estado de conciencia. Entonces, una práctica de gratitud incondicional. Bueno, ese es un salto cuántico, entonces pónganlo en práctica y no nos crean, practíquenlo y vean. así es. Y entonces, en este momento les damos las gracias por habernos acompañado el día de hoy. Si les gustó el episodio, si les trajo distinciones, compártanlo y además, bueno, pues síganos en YouTube y en Spotify. Denle suscribir, denle la campanita para que estén enterados cada vez que tengamos un nuevo episodio. Muchas gracias por acompañarnos y esperamos que les haya gustado y que esto haya sido una invitación a practicar el dejar ir y el movernos del lugar para poder vivir en este lugar de poder y de paz. Gracias, abrazos. Bye, besos.